Bueno, en realidad es esta presentación, ¿no es cierto? ¿La vieron o no? Generalizando cada vez que va ganando. Básicamente busca que vos resuelvas o simplifique o aborde un problema que a simple vista parece complejo por la cantidad de entradas, de una manera más simple, es decir, descomponga ese problema, el problema más pequeño, y luego busque como una especie de generalización que te sirva para mayor cantidad de números. En este caso le da un ejemplo de que hagan un comparador de dos números de 4 bits, pero te podría haber dicho que en lugar de 4 bits tenía 6 bits, 8 bits, con lo cual vos estás trabajando con ustedes. De 8 bits va a tener con número de 8 bits 16 entradas. Y la tendría una tabla que vos hagas con entradas. Entonces la idea es que vos lo plantees cómo sería una solución más pequeña, manejable, y ver si en la ecuación podés generalizar. La manera más fácil de entender esto es con cómo obtengo la igualdad, ¿no? La forma más fácil de verlo es cómo comparo dos números si son iguales. Lo único que tengo que hacer es comparar bit a bit. El número de la posición 0, el dígito de la posición 0 igual al dígito de la posición 0 del otro número, y el dígito de la posición 1 igual al 1, y el dígito de la 2 igual al 2, todos los dígitos correspondientes de los pesos son iguales, quiero que el número es igual. Entonces toda la comparación se resuelve a un solo bit, yo comparo bit a bit. ¿Bien? Que dice algo la memoria. ¿Cómo hago yo para comparar por igual acá? Yo comparo el bit este con este, después este con este, y este con este, y este con este. No me importa la cantidad de dígitos que yo tenga acá, siempre la comparación es de uno contra el otro. ¿Sí? Entonces tu tabla aquí es igual esto. Y no hace mucha historia. Los dos iguales, los dos negados, los dos negados. A uno el exclusivo negado. Entonces ya lo tengo esto. Si tuviera 4 bits o 3 bits, por ejemplo, lo hago a sub 2, a sub 1, a sub 0, de sub 2, de sub 1, de sub 0. ¿Cómo hago el circuito acá? Si tuviera más dígitos, sigo agregando reclusivos entre los bits correspondientes. Ahora, ¿cómo yo hago para salir ese acá? Tengo 3. ¿Qué tengo que poner? O juntar con una tabla.
Olvídense de eso, porque lo hemos visto. No quiero ver esto jamás. Se me cae el pelo. ¿Cómo punto es? La suma. ¿Por qué no una suma? ¿Por qué? ¿Puedo poner la suma? Si no sabemos eso, estamos en el otro. Si no sé la diferencia entre poner una suma a un producto, estamos en el otro. Tengo que volver a la primera clase. Tiene que ser un reloj. ¿Por qué? Porque son iguales. Ajá, ¿y por qué la suma no? Porque la suma, si una no es igual y una no es igual. ¿Cómo? ¿Y la suma sí? Ya, la suma no es igual. Y son dos partes. ¿Entiendes? No hay más verdadero falso acá, uno o cero. En el producto se tiene que cumplir todas las condiciones. En el otro, si uno ya te da. En el otro, si uno es igual, ya me va a dar que es igual. ¿Sí? Fundamental, si no sabemos esto. Todas tienen que ser este igual a este, y este igual a este, y este igual a este. Cuando digo y este, estoy diciendo y es una AND. No. Ahora bien, cuando yo quiero hacer el mayor, tengo una complicación porque, o sea, a priori puedo aplicar el mismo criterio. ¿Sí? Comparo a nivel de un bit y si el A, el bit de mayor peso ya es mayor, ya está. ¿Sí? Si el bit de mayor peso de A es mayor al bit de mayor peso de B, ya digo que no me interesa, ni siquiera miro el resto de los dígitos, ya sé que es mayor. El problema se da cuando el bit de mayor peso de A es igual al bit de mayor peso de B. ¿Qué tengo que hacer? Y analizar el que le sigue. Y si el que le sigue es igual, y analizo el que le sigue. Así hasta que encuentre uno que sea mayor. O sea, al decir analizo el que sigue, estoy haciendo en la expresión de, no sé, en la ecuación del bit n, estoy incluyendo la ecuación del bit n-1. Y en la del n-1 estoy incluyendo la del n-2 y así hasta abajo. Es decir, como que a medida que voy creciendo en los bits, se van metiendo las ecuaciones en los bits anteriores. Aunque no sé cómo es esa ecuación, ya tengo esa idea más o menos en la cabeza. Entonces, voy a ir buscando esa generalización que me permita deducir cómo es la expresión para así construir la del n más 1. Que la del n más 1 va a ser algo más la del n menos 1. ¿Entiendes? Entonces, acá para un bit, ¿cómo va a ser la salida? ¿En qué caso va a ser A mayor a B? Valga negado. ¿Ah? Donde A valga 1 y B valga 0. Acá.
tiene sentido, pero bueno, si hago mi mini Carnot. Donde A valga 1 y B valga 0. Entonces mi salida va a ser avenidado. Tengo un bit, no puedo saber cómo va a ser para 2 bits para más adelante. Entonces necesariamente voy a tener que hacer una comparación para 2 bits. ¿Entiendes? Pero no voy a hacer la tabla, voy directamente a hacer el Carnot. Ahora te explico. ¿Qué sería eso? Esto, un ejemplo. ¿Cómo comparás vos? ¿Cómo vas comparando? Esto es un número A que tiene 4 bits y un número B que tiene 4 bits. Vean lo que yo puedo llegar a hacer acá. A ver. Como que puedo romper esto. Ustedes ven, en estas dos columnas, A sub 1, ¿cuánto vale? Y acá vale lo mismo por fila, pero en este caso es B sub 1. ¿Se ve? Entonces esto es como que son 4 Carnot de 1 bit juntos. ¿Dónde están los unos? ¿Dónde A es mayor que B? Eso mismo vale 0. Es 1 vale 0 acá. Ella es un vale 1, entonces 60 va a ser. ¿Se entiende? Sí. ¿Dónde más? Eso va a ser. Acá, ¿qué va a pasar? Acá B es mayor que A, entonces no va a haber ningún 1. Y acá son iguales. Igual que acá son iguales en 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer si son iguales? Si son iguales, me quiere decir que el primer bit es igual. ¿El 1 o el 0? Tengo que pasar a hacer el bit 0. ¿Cuál es el bit 0? El que está adentro. ¿Dónde está el 1? ¿Ya? Me dice el bit 0. El otro 1 va hasta acá. Yo copio ese Carnot así, me queda así. ¿Está bien? Acá A sub 0 vale 1, B sub 0 vale 0. Acá A sub 0 ¿cuánto vale? 0 vale. B vale 1. O sea, acá es A menor que B. Este no va.
No te vale 1. Mañana nada, Acá sí, A sub 0 vale 1, B sub 0 vale 0. O sea, no es tal cual aquí. ¿Alguien no entiende? Entonces, ese 1 aquí me va a dar igual. Voy a hacer este 9,4. no será que ganan de hacer. Doble 2. Este 4 que me queda igual. A ver, 1. ¿Qué pasa con el A sub 0? Se va. B sub 0 se va. Me queda A sub 1. B1 negado. Este grupo de 2. Así me está cambiando A sub 1. Me queda A sub 0 por B1 negado, B0 negado. Más así me queda A sub 1, A sub 0. Así se me simplifica B sub 1, me queda B0 negado. Si saco factor común a 0, pues multiplica a 1 más B1 negado. ¿Estamos? Tengo un patrón más o menos, porque sé que la ecuación siempre va a ser A sub 2, B sub 2 negado. A sub 3 por B sub 3 negado. ¿Por qué? Cuando me dice donde A es mayor que B. Eso siempre va a ser así. Más el término donde son iguales. Y que debería incluir al bit anterior. ¿Se ve eso? Pero todavía no la tengo muy bien claro. Así que voy a hacer un último análisis con un bit más. O sea, es como que voy a comparar 3 bits de A con 3 bits de B. Sería A sub 2, A sub 1, A sub 0. Pero no lo voy a hacer directamente, lo voy a hacer en una supercarnot, donde voy a tener el A sub 2 igual a 0, A sub 2 igual a 1, B sub 2 igual a 0, B sub 2 igual a 1, y acá voy a tener los carnots de A sub 1, A sub 0, B1, B0. Y esto es una simplificación de un carnot de 6 variables.
Ahí están a dos. Por eso hizo lo mismo, pero con el cartón 4. Tiene tres variables de A, tres variables de B, la variable externa A sub 2, acá vale 0, acá vale 1, B sub 2, acá vale 0, B sub 2, acá vale 1. ¿Dónde está alguno? Los 1 van a estar donde A sub 2, el bit de mayor peso vale 1, y B sub 2 vale 0. O sea, este va a estar lleno de 1. ¿Por qué a este yo lo dibujé? Porque ahí B va a ser mayor. Acá no va a haber ningún 1. ¿Sí? Y en las diagonales, Serían los 1, 1, 0 o la diagonal correcta. acá y acá, ¿qué va a pasar? Los bits de mayor peso son iguales y pasa a ser igual para aquel. Para los bits. Ahí. Tiene 3 bits. Ahí está comparando 2 bits porque los dos primeros son iguales. ¿Estamos? Para 2 bits ya no tenés nada. Bien. ¿Y ¿alguien no entiende? Y ahora viene la simplificación de las vacaciones. ¿Qué cosa? Con el mismo criterio que hoy hicimos acá, que partimos ¿dónde están los unos? Donde el bit de mayor peso, vos tenías una comparación de aquí. Donde el bit de mayor peso ya es mayor, ya el número es mayor. Entonces el bit de mayor peso, que es este, vale 1 y el otro vale 0, van a ir todos 1. Entonces acá el bit de mayor peso vale 1 y el bit de mayor peso vale 0, van a ver todos juntos. ¿Sí? Es la combinación de que tenga 1, 0 y toda la combinación es de los otros bits. Siempre va a ser mayor. Ahora el problema se da cuando son los dos, el bit de mayor peso es igual en 0 o el bit de mayor peso es igual en 1. Sería este cuadrante y este cuadrante. Acá en los dos casos son 0 los dos y acá en los dos casos son 1. Entonces, ¿qué hago? Paso a analizar el bit que le sigue. Pero el bit que le sigue ya lo analicé acá. Entonces, esto así tal cual, entro acá. Ahora la pregunta es, ¿cómo simplifico esto? Porque a lo mejor este 1 se puede apuntar con este 1. Es lógicamente adyacente. Entonces, el criterio cuando vos tenés estos Carnot así partidos, y obviamente este que está acá no lo puedo, o lo puedo juntar con este que está acá. ¿Se pueden juntar estos dos? ¿No? Acá porque lo dibujé así medio abierto, pero fíjate si esto yo lo pack, este digamos lo pego así, este va a estar junto con este. Así como estos dos están juntos. Es cuando están en la misma posición. No era la posición equivalente. ¿Y por qué no esto no este de dos no lo puedo juntar? ¿Ya? Hay que estar en la misma posición. Pero si hacemos ese código de dirección,
Estoy preguntando otra cosa. ¿Por qué a este no lo puedo juntar con esto? Si esto estuviera, si esto no estuviera, digamos, esto se lo empaqueta así como está esto, ¿no? Este va a quedar junto a este, no puedo hacer un grupo de 4, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿O porque sí? ¿No? Es un solo carnón, nada más que lo dibujamos medio apartado, pero el carnón es uno solo. Así como este. Carnón es uno solo, así como este está así. Este también, nada más que lo dibujamos un poquito más apartado. No, porque no está ordenado. ¿Se puede entonces? Porque si se ordenas, porque se ordena en base al código de Gray. ¿Eh? Está ordenado así el código de Gray. Explico. Sí, por ahí viene la Es la única, pero no. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio para que yo agrupe a 2, 1 así? En donde vos tengas una ecuación a 1, en realidad acá este queda a 0, a 1, más a 1 negado. ¿No? Entonces voy a decir que esto, variable vale 0 y 1 a la vez, esto se hace 1. ¿Sí? Donde la variable cambia. ¿Cuántas variables cambian en cada uno de los grupos? Y a medida del tamaño que sea el grupo. Pero lo que sí es seguro es que va a cambiar. Tiene que cambiar una sola variable. De 0 a 1, de 1 a 0, una sola variable. Y yo acá veo que si yo hago este grupo, me está cambiando la variable A2, me está cambiando la variable A1. Entonces no están adyacentes. ¿Sí? Están adyacentes físicamente, pero no lógicamente. Entonces yo no lo puedo agrupar. Sí lo podría agrupar, como ustedes me están diciendo, este grupo con este grupo que está en la misma posición. Porque únicamente cuando si están en la misma posición, cambia esta variable. Adentro no cambia nadie más. ¿Se ve? Sí. Entonces así sí puedo armar. Entonces, cuando tienen este tipo de carnot, ¿qué es lo que hago? Lo más fácil para resolver es, me olvido de los demás y hago como que cada carnot es independiente. A ver, ¿cómo puedo agrupar acá? Bueno, acá ya lo puedo resuelto porque tengo esto. El de 4, el de 2 y el de 2. Acá el de 4, el de 2, el de 2. Acá, ¿qué grupo puedo hacer? Un grupo de 16. Y ahora cuando tengo los grupos en cada carnot, veo si los puedo unir a los carnot en la misma posición. Es decir, este grupo de 4 lo podría juntar con un grupo de 4 acá. Este grupo de 2 lo puedo juntar con este grupo de 2. Este grupo de 2 lo puedo juntar con este de 2. Este de 4 lo puedo juntar con este de 4. ¿Puedo juntar este de 2 con este de 2? ¿Por qué no? Porque están en diagonal. Igual el mismo criterio de carnot, no puedo hacerlo. Tampoco no puedo hacer un grupo de 3 acá, de este, porque no hay mucha potencia de los. Entonces, todo eso nos lleva a esta super mega ecuación. No la voy a escribir. Vamos a tener que simplificar ahora. Esta ecuación. Donde este grupo de 16 se simplifican todos los unos del carnot, ¿no? Entonces me queda A2 es 2 negado. Está mal esta ecuación, ¿eh? Sí, ¿quién me dice por qué está mal con hojas usadas? Porque no se puede hacer. No está tan mal. ¿Y para qué está mal? Tiene unos errores. ¿Dónde están los errores?
Ah, ¿qué? Nada. ¿Cómo aparecen? Siempre, ¿cómo estamos diciendo? Los A, ¿cómo aparecen y cómo aparecen los B? Sí, también. A normal, B negado, porque es 1 contra 0. Entonces acá hay términos donde B no está negado, que debería ser negado. Fíjense que está por ahí y después aparece, al final aparece la negación. Acá vuelve a aparecer, ¿eh? Pero es solo con esa vez. Sí, sí, hay 2 B que están negadas. Acá también hay otro B. ¿A dónde va? Después de la regla. Entonces se le olvidó pasarlo. O sea que si vos sacás del Carnot, te das cuenta de eso. Bueno, ahí saca esta, después saca esta de 3, que serían los grupos de 4. Sería este grupo de 4 con este, y este grupo de 4 con este, que sería este otro término, ¿no? Y después están los 4 grupos de 2, este con este con este, y este con este, y este con este. Son los 4 términos. Después va sacando factor común. Después lo que te queda entre paréntesis es igual, entonces también saca factor común, te queda esto y te das hasta esta ecuación. ¿Se ve? Y se sigue repitiendo el patrón. ¿Qué tenés? A2 por B2 negado, es lo que dijimos. Acá tengo A1 por B1 negado. Al borré el original, ¿cómo era el para un B? A0 B0 negado. ¿No? Después, ¿qué sigue? La suma, en lugar del producto, más la suma de A2 más B2. La suma de A2 más B2. De acá el uso de 1. Claro, ahí se acá se Por el producto. Por el producto. ¿Y esto qué es? la fórmula de la anterior. Esto lo saca. Y cada vez que tenía un bit va a pasar esto. ¿Y esto qué es? O sea, este qué es. Y el primero. Entonces, el próximo S, o sea, la próxima salida, ¿qué va a ser igual? A todo eso. A 3, B3 negado. el negado, más La suma A3. A3 más B3 negado. 3 negado, Todo eso. toda esta ecuación. Ahí ya se lleva la ¿Está? Y ahí la que sigue, la S4, va a ser A4, B4 negado, más después toda esta ecuación. Y ahí voy siguiendo. ¿Está? ¿Tiene B3 o 4? B4. En el parcial, claro. Esto no es largo. ¿Perdón? No, claro, no hay. Claro. Ah, lo que es Largo. Vamos por más una materia. los otros son más cortos, pero con el fin. Bueno, ¿y qué es lo que falta ahora? No, tengo el igual, tengo el mayor, me falta el menor. Y el menor es todo negado al mayor. Negado al mayor. El mayor. Si es mayor, cuando es mayor, es 1. Pero si es menor, es 1. Que es cuando A está negado. Por lo tanto, sería lo mismo, pero negado. Ah, pues si toda la ecuación esa la cambiamos y la hacemos a B negada. Puede ser así. Más fácil, ¿cómo sería?
Sí, por eso, lo que él dice, a donde acá aparece, o sea, la ecuación va a ser la misma. ¿Seguro? No, porque aquí van a llegar vas a tener. Los unos van a estar acá. Entonces, donde aparece A acá, la tendría que negar y la B tendría que aparecer normal. ¿Sí? ¿Qué otra manera más fácil? ¿Cómo? Ah, si no es ninguna de las dos, también es igual el otro, ya que lo quiere como el menor. Si no es igual, no es igual. Que no es No mayor, es mayor, tiene que ser menor. menor. Entonces, ¿cómo lo hago eso? Ah, no, O sea, vos acá, vos tendrías tu circuito con tus A, sus 2, A, su 1, A, sus 3, todo lo que quieras, su 2, su 1. Y tendría acá un circuito combinacional que te diga S A igual a B. Acá tendría otro circuito combinacional como ese, donde salga S A mayor que B. ¿Cómo hago para que salga A menor que B? no sé cómo meterlo. Dame fuerte. Sí, pero no quiero hacer tanto el circuito. Si con una compuesta la puedo arreglar. Sí, puedo dar vuelta a toda esta ecuación, pero voy a llegar a un chorizo de compuerta. Con una sola compuerta lo puedo arreglar. Ah, negado. ¿Así? Pero si este vale 1, si son iguales y este vale 0, 1 y 0, estamos cerca. Antes de entrar, tirar bolazo. Ahora una torta. ¿Cuál sería la entrada? O sea, S igual, vamos a llamar S mayor. ¿Sí? ¿En qué caso tiene que ir acá la salida igual a 1? Cuando es En S menor. Cuando los dos valen 0. Y todo esto son 0. Entonces la ecuación aquí es igual. No, el valor negado tendría que ser el 1, pero dos iguales. ¿Esto qué es igual a 1? Ah, la variable negada. S igual negado por S mayor negado. Y lo que el compañero dice por Morgan es S igual más S mayor por negado. Por Morgan, digamos. Cualquiera de las dos funciona. ¿Sí? Una AND con la entrada negada o una OR con la salida negada. Son dos compuestas equivalentes. ¿Está? A ver.
¿Alguna duda? Pregunta. Bueno, como bonus track, quiero que piensen cómo sería la tabla de entrada-salida de este problema, donde tienen que controlar la subida desde una cisterna hacia un tanque que tiene dos sensores de bajo nivel y de alto nivel, mediante dos motores que pueden funcionar a pleno, siempre y cuando tienen un sensor que sería un sensor de temperatura, no le estén marcando una temperatura. ¿Ya? Si la temperatura de A que sensa el motor B está activa, quiere decir que el motor está caliente y no lo puedo usar. O sea, no se puede encender. Bueno, lean el problema. De los, para que tengan la guía, 20 de los de la guía complementaria. Arriba está el típico Si suma el número más complemento, sería 16 terminales. Es el complemento de Mira, aquí se ve
No, en serio, porque efectivamente sí. Para uno de cada los dos sensores del volumen, no medio que Creo que ya me malinterpreté que tomar como único paso. Cero activo, pero sí, para que sea más efectivo.
Ok, bueno, ¿cuáles serían las entradas? ¿Cuáles serían las salidas? La salida son ¿Cómo sería la tabla de esta entrada-salida? Las entradas serían A, B, C y D. y bomba 1, ¿Qué cosas serían? dos La salidas. salida, la bomba 1 y la bomba 2. Lo importante es que ustedes definan qué representa cada valor de la entrada. O sea, para A y B son los sensores, A y B, que son los sensores, ¿qué representa 0, qué representa 1? ¿No? Y sabemos qué sería 0 y qué sería 1. Una temperatura alta. ¿Eh? Una temperatura alta como 0 es temperatura estable, 1 temperatura alta. Bueno, ponele frío y caliente. ¿Sí? O con temperatura. ¿Está bien? Puede haber uno que está al revés, y tanto al lado y dice no, 0 es caliente. ¿Está? Lo que recibe, lo hace así, está bien así. Sí, es la parte que decía identificar y cuantificar las entradas C y D, que serían los niveles, o sea, los sensores de agua. 0 y 1, ¿qué sería 0? 0 que está por debajo. O sea, el sensor Activado. es cuando el agua le tapa el agua, digamos, se activa, bueno, Que está por arriba. agua sin agua. O sea, está por debajo del agua, está por debajo del nivel y está por Profe, en este caso, ¿sería necesario explicar la situación que no se puede dar? Sí, porque es parte de la combinación de entrada. Ahí diría eso. Ahí creo que te dice cómo claro, te dice en qué caso tenés que hacerlo. O sea, entonces, ¿qué dice? En caso de funcionamiento anormal de los sensores del depósito, ¿cuándo se va a dar un comportamiento anormal? Cuando D sea 1 y C sea 0. ¿Cuándo? Cuando D sea igual a 1 y C igual a 0. 0. Ajá. ¿Qué te dice? Antes error se apaga. Ambas bombas se pararán. También tengo que decir B1 y B2, ¿qué significa? 0 y 1, encendido, apagado. Entonces, en este caso que no se podría dar la condición, tengo que marcarlo apagado. Acá van a tener 4 casos, acá cuando vale 0, 0, 0, 1, 0 y 1. ¿Cuál sería la salida en este caso? No, te queda bomba 1 encendida. Porque por CD están los dos en 0, deberían encender ambas, pero hay una que se suele calentar y entonces van a poder ¿Cómo sería esta situación? que como 6D deberían encender las dos bombas. Sí, Pero B está sobrecalentada y no se puede encender. sí, Entonces encendería solo la bomba 1. bomba 1, muy bien. No enciendo la 2 porque me dice que está caliente.
Todos los casos que tengan 1-1, ¿qué salida va a tener? 0, porque estoy arriba del nivel. No, estoy lleno luego el tanque. Si sería 2-0, se prendería la bomba, ¿no? No, la entrada. Y se prende la luz. Este otro que le sigue es muy parecido, nada más que en lugar de tener un tanque tiene 2, ¿sí? Y yo tengo que distribuir, tengo 4 sensores, 2 para cada tanque, digamos, y tengo que distribuir la canilla esta, el nivelador, para que cargue uno del otro según el que está vacío. Y el concepto es el mismo. Nada más que acá y el I va a decir con 0 carga el tanque 1, con 1 carga el tanque 2. Y dependiendo de cómo estén las entradas los niveladores. Es 19 te ayuda. Uno con menos pero me está chistando porque el tipo la típica declaración que no, la típica pregunta que hacían es le puedo contar una pregunta sobre el 12. Sí, el ejercicio porque como acá dice que esto tomaría menor al 30. Intermedio, que dice que se deja pendiente. No, defino como 3 salidas. Esa tarea que no va a dar una para hacer clase. Hacer varios beneficios. Hacer varios. Es una tarea.
Una estaba caliente, entonces el candidato que la persona que está para Bien, bueno, está para que lo hagan. Vamos a ver el tema que continúa después de terminar eso en su casa. El modelo es siempre el mismo. Una vez que termina la salida, haces un carnot de cada una de las salidas. Explicación. La idea es ahora comenzar a ver circuitos secuenciales, que es un avance por sobre los circuitos combinacionales. De hecho, la composición de un circuito secuencial es un circuito combinacional con un elemento de memoria que le permite, si se quiere, recordar las entradas o recordar de alguna manera lo que sucedió anteriormente. Con lo cual, ahora si ustedes ven, los valores que yo fui almacenando en estos elementos de memoria actúan como entrada en el circuito combinacional y condicionan mi salida y condicionan mis nuevos elementos de memoria. ¿Sí? Con lo que sucede, a diferencia de los combinacionales, que la salida únicamente dependía de la entrada, ahora la salida depende de la entrada y del valor que tiene almacenado, o sea, de los elementos de memoria. ¿Sí? Y a su vez, este circuito combinacional que se nutre de los elementos de memoria y de la entrada externa, también modifica al estado interno o a los elementos de memoria propiamente dichos. Entonces, tanto la salida como los estados o elementos de memoria están en función de la entrada y de lo que pasó anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si vos querés hacer un contador que cada vez que yo le doy una señal que incremente en 1, el tipo que tiene que hacer básicamente, y tiene que saber qué número está, pero si no, no puedo incrementar. ¿Sí? Para pasar el 7 tengo que saber qué es, que estoy en el 6. Porque si no, no tengo forma de conectar. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Un ascensor, que es el modelo clásico. Si viene un tipo y me explosiona, anda al piso 4. ¿Qué tiene que saber?
Ya está, para ver si tengo que subir o bajar. Si no, al banco para cualquier lado y no tengo que cuidar. ¿Está? Entonces, ¿y qué va a hacer? Si viene el tipo y dice, vamos al piso 4, el tipo dice, bueno, estoy en el 2, ¿qué toca hacer? Subir. Eso es una salida. ¿Y qué va a pasar después? Se me va a modificar mi elemento de memoria. ¿Cuál va a pasar a ser? Y ahora va a pasar a ser que estoy en el 4. Estaba en el 2 y ahora estoy en el 4. Así cuando venga otro y me dice, bueno, andate a planta baja, el tipo sabe que está en el 4 y tiene que bajar. ¿Se entiende? Para eso utilizo el elemento de memoria para recordar la entrada que vino antes, y que me estoy acordando de los pisos que fui pasando, ¿sí? A su vez, estos valores de los elementos de memoria también suelen estar disponibles como salida externa. El caso típico es el que le dice recién, el del contador. El contador que se va incrementando en 1, 2, 3, 4, ¿sí? No tiene una salida propiamente dicha, sino es el valor que está almacenado internamente en los elementos de memoria, está disponible como salida. ¿Okay? Después de eso es muy parecido el análisis, el modelo a lo que era combinacionales. Recuerden, yo tenía 4 representaciones, circuito, ecuaciones, Carnot y tabla. Acá las tengo igual también. Tengo circuito, tengo ecuaciones, tengo Carnot, tengo tabla. Y se me agrega una más que se denomina diagrama de transición de estado. Que el diagrama de transición de estado muestra cómo los elementos de memoria se relacionan o cómo se modifican de acuerdo a la entrada. ¿Ok? Es una representación gráfica, lógica, del funcionamiento del circuito. El proceso de diseño es como el de combinacionales. Determino las entradas, la salida, y ahora también se me agrega, determino los estados. ¿Sí? Por ejemplo, en un contador de base 5, ¿cuál va a ser los estados? Aquí, 0, 1, 2, 3, 4. 0 a 4. ¿Sí? Un contador decimal va a ser los estados, van a ser de 0 a 9. En el ascensor de 3 pisos, ¿cuáles van a ser los estados? Planta baja, primer piso, segundo piso, tercero. Depende del modelo, voy a tener tantos estados. Identifico, cuantifico entrada, salida de estado. Después, a partir de ahí, puedo armar estas dos representaciones que son son equivalentes. En combinacionales arrancábamos con la tabla. Acá puedo arrancar por la tabla o puedo arrancar con el diagrama de estado. Los dos funcionan bien, claro, o sea, son indistintos. Una vez que tengo el diagrama, tengo la tabla, sigue el proceso que ya conocíamos. Simplificación de Carnot, ecuaciones y circuitos. ¿Sí? Como hicimos recién en el modelo. Y lo difícil está el planteo del problema, ya sea el diagrama de transición que me muestra cómo se relacionan y la tabla que es lo mismo. El diagrama y la tabla son lo mismo, nada más que una representación tabular y la otra es una representación tabular. ¿Una pregunta? ¿Secuencial está en el PDF de la semana 3 y 4? ¿O está ya en la siguiente semana? No, en este no está. No, solamente está la guía. 5, 6. Para guía, no, O sea, no hay guía 2 de estudio. No, ya no hay más autoestudio. ¿Combinacionales tampoco? No, combinacionales. sí, había la lógica. Ah, bueno, la de lógica.
Diagrama de transición de estado, este ya lo conocen, seguramente de lógica, ¿no? No. En lógica no. Combinación. ¿Vieron esto? Conectado. ¿Saben lo que es? Sí, no. Diagrama de transición de estado. No, Diagrama no sé, no. Ni idea. Gustavo. Bien. Bueno, el diagrama de transición de estado justamente es un diagrama que muestra la transición entre los estados, el pase de un estado al otro, lo que yo dije. ¿En qué está, en función de qué está el cambio de estado? De la entrada y del estado actual. Entonces, en el diagrama de transición de estado, vos tenés los estados representados por círculos. ¿Sí? Y las relaciones entre pasajes de estado y salida están representadas por flechas entre los estados. Entonces, lo que dijimos hoy. Yo tenía el ascensor, tenía la planta baja, el primer piso, el segundo piso. Vamos a hacer también fácil. Estos son los estados en los que puede estar el ascensor. Cada estado es un círculo. En la transición se representa qué es lo que tiene que pasar como entrada y qué es lo que sucede como salida para que pase de planta baja a primer piso. ¿Sí? Entonces se muestra la entrada y la salida, que son dos funciones. En realidad, acá tenés F de Q por S. O sea, si querés verlo así, Q por S de los estados por la entrada me produce una salida. ¿Sí? Y también del estado por la entrada me modifica el estado. Es decir, estoy en el estado planta baja. Me viene la entrada ir a primer piso. Mi nuevo estado va a ser primer piso y mi salida va a ser subir. ¿Se entienden? Estoy en el primer piso y mi entrada es el botón de ir a segundo piso, mi salida es subir. ¿Se entiende más o menos? Así muestro todos los estados, todas las relaciones entre estados. Esto es un sistema determinístico. Es decir, si vos tenés tres estados y tenés tres entradas, cada estado tiene que tener una transición por cada uno de los valores de entrada. ¿Entiendes? No puede tener la planta baja y no tener la transición para ir al piso 2. ¿Entiendes? Todo tiene que estar definido. No hay. Y tampoco no puede haber situaciones de que ir al piso 1 y acá aprieto ir al primer piso. No puedo tener dos transiciones para el mismo valor de entrada. No, ponete de acuerdo. ¿Entiendes? ¿Pregunta? Entonces, siempre que hablamos de estados, vamos a referenciarlo como un estado actual en un instante de tiempo y un estado siguiente luego de procesado una entrada. Entonces, Q' es el estado siguiente de Q con la entrada E. ¿Sí? O acá, 1, 0, el estado siguiente de 0, 0 con la entrada 0, 1. Y la salida es 1. ¿Se ve eso?
Esto ahora se transforma en el estado actual. O sea, el concepto de estado actual y estado siguiente es relativo. ¿Sí? El estado U' para el instante T es el estado siguiente. Pero el T más 1 es el estado actual. Y el estado siguiente será el que me vaya a parar cuando vaya la fecha esta. Y así va evolucionando en el tiempo. ¿Verdad? O sea, Q y Q' son lo mismo con la diferencia de un instante de tiempo. No es que son dos estados distintos. Y lo otro importante es ver que yo represento como un estado. ¿Qué es para ustedes la definición de estado? No de estado de nación, no de estado de condenso. Bueno, no, justamente ese es el gran problema que suelen tener. Confunden o se pierden entre el concepto de entrada y estado. ¿Qué es lo que es una entrada? ¿Qué es lo que es un estado? El ejemplo del ascensor es muy fácil. No tan fácil. ¿Cuáles serían las entradas? Los botones, son físicos. Es fácil por ese lado porque son físicos. Son los botones. ¿Qué particularidad tiene la entrada? Es un estímulo que dura un instante de tiempo muy pequeño, muy corto. Vos ni el botón, ¡pac!, se la está. ¿Sí? Es un estímulo que le va a hacer reaccionar al circuito, al robot de diseñar. Y un estado que vuelvo a traer bueno, sí, van a joder con el tiempo. Es igual en el ascensor sería igual. Un lugar, por ahí vamos a jugar. Se da cuenta que como que es una instantánea que vos le sacás una fotografía al modelo que vos le estás diseñando, que hace una descripción completa de la situación en que se encuentra. ¿Sí? Y tiene que, por eso, lo más importante y lo que lo diferencia de una entrada es que se mantiene estable durante un tiempo considerable. ¿Sí? Por eso, en el caso del ascensor, que es lo más evidente como para que lo vean, yo no voy a modelar como estado al movimiento del ascensor. Está viajando del primer piso al segundo piso. Eso no es un estado. ¿Sí? Un estado es, está en el primer piso, está en el segundo piso. Pero está viajando entre el primero y el segundo, no es. ¿Entiendes? Porque no está estable. No es que no está estable porque se está moviendo, sino porque está cambiando de estado constantemente. ¿Se ve eso? Sí. Porque está a mitad de la fecha. Ayer hacíamos el chiste de los estados civiles, ¿viste? Vos tenés soltero, casado, divorciado, viudo. Digo, el proceso de divorcio, ¿no? Claro, o el que está de noviecita ahí, un que maneje, eso no es un estado. Porque es bien y va nomás. ¿Entendés? Lo cuenta como estado. Es más o menos parecido. Ya lo he tirado. Estamos todos en ese. Pero es fundamental que identifiquen bien, porque si vos le errás, ya sea un estado, lo mapeás con una entrada, o una entrada, lo mapeás con un estado, ya arrancás mal tu problema.
ya va mal tu tabla, ya va mal tu simplificación y ya va mal todo. O sea, es importante que, sobre todo los problemas, se detengan y analicen bien qué es lo que hay que entrar. Bien, con respecto a la tabla, es muy similar a la que teníamos. Vos tenés como lo que dijimos hoy, lo que te condiciona, ya sea la actualización de los estados o la salida, es la entrada externa y el estado actual en que estaba. Entonces, en tu tabla, como entrada, no necesariamente como entrada externa, como entrada del circuito, como esto, como entrada del circuito, yo tengo la entrada y el estado en el que está. Ese estado en el que está normalmente se llama estado actual. ¿Sí? Entonces yo tengo que, esto vendría a ser mi nueva entrada de mi circuito. ¿Sí? ¿Y qué calculo? Lo que dijimos recién. Calculo cuál va a ser mi estado siguiente y cuál va a ser la salida. Entonces calculo el estado siguiente y la salida. Que está en función de la entrada y el estado. ¿Sí? Y después necesito, esto es un análisis lógico, es decir, yo paso del estado 0,0 al estado 1,0. Paso del estado planta baja al primer piso. ¿Sí? Pero necesito alguien que me almacene esos valores. Porque esto es una representación lógica, no es algo físico. Yo necesito un almacenamiento físico, un elemento de memoria. Y ahí es donde entran ¿quién? Los estables, los flip-flops. ¿Sí? Entonces, voy a tener un flip-flop por cada una de las variables de estado, no necesariamente por cada estado. Ahí vamos a tener otra vez. Un flip-flop, ¿cuántos estados almacena? Sí. Un estado, ¿me entiendes? De dos posibles. Puede tomar dos valores, pero puede tomar uno solo. En un instante de tiempo tiene un solo valor. No puede estar con 0 y con 1 a la vez. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a la cantidad de estados distintos que ustedes tienen, van a necesitar tantos biestables. Por ejemplo, si yo digo que voy a hacer un contador en base 5, o sea que va de 0 a 4, ¿cuántos estados distintos tengo? Un contador en base 5, y cada vez que le doy un pulso, cuenta. ¿Sí? Entonces va a pasar de 0, va a pasar a 1, va a pasar a 2, no. Con 1 va a pasar a 2, va a pasar a 3, y va a pasar a 4. 5 estados. ¿Se entiende eso? Bueno, ahora la pregunta es, ¿cuántas variables de estado necesito? O sea, si yo esto lo quiero ahora poner en binario, para referenciarlo. 1, 3, 2. Y si a este digo que vale 0, 0, este va a valer 0, 1, este va a valer 1, 0 y este va a valer 1, 1. Y este no me alcanza. Tengo que poner 3 variables, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, y me sobran. ¿Me entiende? 5 estados, necesito 3 variables de estado, necesito 3 flip-flops. ¿Sí?
¿A qué responde ese? 2 a la X es igual a 5. Yo necesito codificar cuántos biestables necesito, que pueden tomar 2 valores, cuánto necesito para representar 5 combinaciones. Lo mismo que voy a hacer en la tabla. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ustedes vieron en el análisis que para bajar tenés que aplicar logaritmo en los dos lados. Entonces esto te queda X igual a 20. El logaritmo de 5 sobre el logaritmo de 2. ¿Sí? Siempre tienen que usar esta fórmula para saber cuántos bits necesitan de acuerdo a tanta combinación. Eso es lo logaritmo más todo eso. ¿Estamos? ¿Preguntas? La fórmula en sí es A a la X o 2 a la X. 2 a la X. Porque son 2. Bueno, esto es más de lo que ya expliqué. Ah, ¿y los biestables ustedes vieron todo o vieron uno nomás? Bueno. El T nomás. Bueno, ¿qué particularidad tiene el RS? Ustedes vieron tabla de funcionamiento y tabla de excitación. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Cuál es la diferencia entre la tabla de funcionamiento y la de excitación de un biestable? Cambia la columna. Se hace en base a las entradas uno y el otro en base a las. ¿Cómo se llama? Se cambian ahora los estados que van atrás y Ajá. la Justamente la que nosotros vamos a necesitar, o sea, te dice es cómo cambia de estado de acuerdo a la entrada que vos le das al biestable. ¿Cómo cambia de estado el RS? Si las entradas son 0, ¿qué hace el biestable? Si las dos entradas son en 0, y R es 0 y S es 0, ¿qué hace el biestable? Mantiene. Si es 0 por R y 1 por S, no importa el estado actual, pone a 1 offset, que viene la S de set, que mataron con el nombre. ¿Y la R qué era? Reset. O sea, no importa si viene el estado actual, si viene un 1 por R, pone a 0. Y si viene un 1 en las dos, Por ahora Indeterminado en el por ahora ¿qué significa eso? Sí, en realidad fluctúa. En cada instante de tiempo, una vez vale 0, otra vez vale 1, una vez vale 0, otra vez vale 1. No es estable. ¿Sí? Esta X no me sirve en los Carnot como las otras X que solíamos usar. ¿Entiendes? No es que esta yo elijo si vale 0 o vale 1. Esta me oscila entre 0 y 1, por tanto no me sirve. Y esta tabla considera los cambios de estado que se produjeron y cómo yo, por eso se llama excitación, cómo yo debería excitarlo, estimularlo al biestable para que produzca este cambio de estado. ¿Entiendes? Que justamente esta es la tabla que yo voy a necesitar, porque yo acá voy a tener, cuando haga con la entrada el estado actual, calcule el estado siguiente, voy a tener el estado actual y el estado siguiente, voy a tener cambio de estado, y lo que voy a necesitar es cómo estimularlo el biestable. O sea, voy a tener Q y Q', voy a tener Q y Q' y voy a tener que completar la entrada del biestable. ¿Entienden? O sea, la excitación es la que van a necesitar para hacer la mayoría de las tablas. Y si estaba en 0 y pasó a 0, ¿qué pudo haber sido? Pudo haber sido un reset o mantener. O sea, un 0,0 o un 1,0. Entonces, acá sí aparece X. Esta X no es esta X. Esta X es la que puede valer 0 o 1.
es la que me sirve. Es la que uso para simplificar. ¿Ok? Para 0 y 1 hay una sola codificación, que es 0 y 1. Para 1, 0 una sola codificación, que es 1, 0. Y para 1, 1 sí tengo dos. ¿No es cierto? Tengo dos posibilidades. Para 1, 1 esta o esta, que me produce o 0, 0 o 0, 1, que me hace 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Qué hace el JK por sobre el RS? Bueno, le pongo un freno acá para que no me esté dando vuelta con 2 amps. Entonces soluciono el problema de esta indeterminación. ¿Y qué es lo que me hace cuando las dos son 1? Complementan. ¿Sí? Después, la J, como quien actúa del RS, como S, y la K como el RC. ¿Sí? O sea, los dos 0, 0 mantiene, JK valiendo 1 es puesta 0, J valiendo 1 es puesta 1, y los dos poniendo 1 es puesta 0. Lo que hace me va a modificar acá, que me agrega, como acá perdí dos combinaciones, yo tenía el 0, 1, tenía el 0, 1 nomás, ahora tengo dos posibilidades, entonces me aparecen más diferentes. ¿Está? A la explicación, se pone acá. ¿Alguien no entiende eso? ¿El D era el que no vieron ustedes? ¿El D vieron? Básicamente el D es uno de los más fáciles porque el estado siguiente igual a la entrada, o el D almacena la entrada. Funciona para ciertas cosas, para otras cosas es complicado. Pero lo que está presente en la entrada va a parar adentro del estado. Con lo cual, para almacenar un valor está buenísimo, pero cuando yo no le quiero hacer nada y estable, cuando quiero que se quede quieto, ¿sí? No, con el RS o el JK, que hago? Le mando 0, entonces mantiene. Acá no tengo una forma de mantener, porque si le mando 0, guarda el 0. Si el estable estaba en 1 y quiero que siga en 1, lo tengo que constantemente retroalimentar. Pero bueno, esta es la otra historia que vamos viendo. Y bueno, la tabla de excitación de esta que tú no estás entrada son iguales, digamos, nada más que cambia el plano. Sí, el estado siguiente es igual a la entrada. Bueno, y el T es un JK puenteado. Básicamente es decir, vos tenés el biestable JK, y lo puenteás, y viene un 0, mantiene, y si viene un 1, ¿qué hace el JK? ¿Eh? Si viene un 1 por las dos entradas JK, complementa. En realidad, tendría que verlo acá. Mantiene, complementa. Puentear es que vos tenés dos entradas. Vieron que el JK tiene dos entradas. Puentear es hacer un puente. La misma entrada, mandarla a los dos lados. Así como vos decís puentear una compuerta, es la misma entrada. ¿Vamos ahí? ¿Vamos con todo entonces? Arrancar. Esto primero es el ejercicio de la guía. Este es el primero de la guía, ¿no? Nos da un diagrama de transición con 3 niveles de estado, construye el circuito con compuertas NAND.
que ahí ya tengo otra vez que volver a Morgan, con la ecuación de transformar, etc. Acá me da el diagrama de transición, yo tengo que hallar tabla, simplificación, Carnot, lo que sea, ¿no? Fíjate, en el segundo ejercicio me da una tabla, lo mismo que combinacionales. Vos de cualquiera podés ir a cualquier otra. Acá me da una tabla, puedo construir el diagrama de transición, de la tabla puedo sacar la ecuación, hacer los Carnot. El tercero, si ustedes ven ahí, me da una ecuación ya, me da la ecuación de entrada, de la ecuación puedo hacer la tabla, de la tabla puedo hacer el diagrama, de la ecuación puedo hacer el circuito. ¿Sí? Son las distintas representaciones, qué sé yo, más adelante, acá me da un circuito. Lo del circuito tengo que sacar la ecuación, de la ecuación hacer la tabla, de la tabla sacar el diagrama de transición, ese es ir todo para atrás. ¿Eh? Sí. Vamos a hacer el clásico por ahora. Bien. Acá. ¿Cuántos estados tengo? 8 estados. ¿Cuántos biestables? O sea, ¿cuántas variables de estado voy a necesitar? Y logaritmo natural de 8 sobre el logaritmo natural de 2. 3. Por eso es que me llama. Bueno, no sé, en el otro lado del grupo. Acá aparece, utilice biestable de RF A, B y C. Aunque sea igual es suficiente, no tiene No, quería bajar esa hoja, pero no. Entonces, ¿cómo va a ser mi tabla? Tengo que armar mi tabla. O sea, va a estar las tres Me dice, la entrada es X y la salida Y. Bueno, acá por el gráfico yo veo que tengo una entrada y una salida, ¿no? Entonces, mi entrada externa va a ser X. Mi salida, Y. Después, las variables de estado, ¿cómo se llaman? A, B, C. ¿Y el estado siguiente qué sería? A', B', C'. ¿Se ve? Y después, el biestable, que está asociado un biestable a cada una de las variables de estado. Entonces vamos a usar los tres que ustedes saben. O sea, RA, SA para A. El otro era J, JB, KB. Y el otro era el D o el T. El DC. Vean que yo puedo usar distintos biestables dentro del mismo circuito. No necesariamente todo tiene que ser con el mismo. O sea, RS está asociado a JK a B y la D a la C. ¿Estamos de acuerdo? Tabla completa. ¿Cuántas filas voy a tener? Bien, esta funciona la cantidad de 16. Sería 16. Está en función de mis entradas y mis estados. 16. ¿Okay? Acá te dice, fíjate cómo puede ser esto. Estoy en el estado 000, que
acá me hace la codificación, corresponde, esto sigue la numeración binaria, o sea, el 000, el E sub 0. Ah, ok. El E sub 6 va a ser 110, ¿no? Como el binario clásico. Entonces estoy en el estado 0 y viene un 0. ¿Cuál es mi estado siguiente? ¿Por qué? Tengo el bucle acá con entrada 0. Entonces mi estado siguiente es 0, 0, 0. Mi salida 0. Si yo sigo con esta numeración acá, voy a ir a analizar el estado 1 con entrada 0. O sea, acá voy a analizar en la mitad de la tabla todos los estados con entrada 0. Después voy a tener toda la otra mitad de la tabla con entrada 1. Ah, sí. Por ahí lo que conviene, para ser distinto, a ver, voy a llamarle A, B, C, X, con lo cual esto se te da vuelta, no más dinero. Estado actual, entrada. Entonces, puedo hacer 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Y qué vas haciendo? Vas analizando por estado. El estado 0 con entrada 0 y 1. Estado 1 con entrada 0 y 1. Es lo mismo. Se ve más fácil. Es lo mismo. ¿Entiendes? Por eso, cuando le copian al compañero, tienen que ver que estén hablando de lo mismo, porque si tu compañero tiene invertido, van a hacer cualquiera. ¿Ya? Y ahí cuando más nos damos cuenta que se copiaron. Es lo mismo, nada más que alterar el orden, o sea, no importa cómo pongan las tablas. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Esta es la entrada. Acá analizo por estados. Acá analizo el estado 0 con la entrada 0 y 1. Después, ¿qué va a venir? El estado 1 con la entrada 0, 1. Sí. Después, ¿qué va a venir? El estado... no, sí. El estado 2 con la entrada 0 y 1. Sí. ¿Se ve? Sí. Y nos quedamos más parecidos. Entonces, te queda una cosa así. El estado 0 con entrada 0 y 1. El estado 0 con 0 ya vimos que permanecía salida 0. Con 1, ¿qué hace? Va al estado 1. Va al estado 1 que se codifica como 1. Salida 0. El estado 7, el estado 3 con entrada 1. Ponelo. ¿Cuál es el estado 3? Este. Creo que sí. 3 con 1 me voy a 7. Entonces, acá mi siguiente 7, salida 0. ¿Se entiende? Justo mira, le pegamos. J, D y D. Joya natural.
¿Alguien no entiende lo que tiene que hacer? Los E siguen el binario. El E sub 5 se codifica como el 5, 1, 0, 1. El E sub 7 se codifica como el 7, 1, 1, 1. ¿Sí? A la simplicidad. También el que se quiere jodido, al E sub 0 le puede poner 0, 1, 1. Para para todos los molestar. números. Para que no tiene que copiar. O sea, él se le está copiando a uno y le cambió la tabla.
El 6 también, el 7 también, Bueno, ¿quién pasa a completar el estado siguiente? Acá, estado siguiente, salida. Hacia. Ya me quedo acá contento. ¿Vos qué haces? ¿Cuánto que después se lo mismo? Está bien. ¿Está bien? No importa. No, no, es picado. Bueno, ¿cómo armaríamos la tabla de excitación de los biestables, que es la que necesitamos? ¿Cómo armaríamos sin armar la tabla de funcionamiento? ¿Sí? ¿Qué pasa en el biestable cuando viene 0 y 0? O sea, ¿cómo tengo que estimular o qué tengo que aplicarle en la entrada? Si quiero que el biestable mantenga el estado, ¿qué tendría que pasar en RS? X0, o sea, puede ser 0, 0 o puede ser un reset, ¿no es cierto? Es decir, X0. 0, 1. Estaba en 0 y pasó a 1. No hay mucha más chance. 0, 1, 1, 0. Y si quiero que mantenga 0x con JK. ¿Seguro? Fíjate que el K es como el reset. 0x. Y estaba en 0 y pasó a 1. O sea, tuvo o que complementar o puesta a 1.
Y estaban dos pasó a cero. X1 y esto es 0. Aquí. ¿Y el D? 0,1 sería igual que el Q de El estado siguiente, ¿eh? Bien. Entonces, con estas tres tablas, tengo que completar la columna de los biestables. ¿Cómo es? Si el biestable estaba en 0, o sea, el RS corresponde a la variable A. Estaba en 0 y pasó a 0, le dice X0. ¿Lo ven? Si estaba en 0 y pasó a 1, 0,1. ¿Entiende? ¿Cuál es la más fácil?